Entonces, ahora se ve en esta coyuntura. Yo dije cuando se anunció que se iban a someter estas leyes, que si se iba a hacer una reforma fiscal era para bajar impuestos, para racionalizar impuestos y sobre todo lo que entiendo que es algo que tiene que plantearse seriamente y que siempre se posterga: ¿cómo gasta el gobierno? Una reforma fiscal tiene que abordar el tema necesariamente de el gasto del gobierno. No se ha hablado mucho de eso en los últimos días. No, ese es un tema que solamente se habla cuando el gobierno intenta cobrar más impuestos. Y ahí de lo que se habla es de una reforma impositiva. Y entonces nosotros estamos insistiendo mucho en que el gobierno dominicano, que está recibiendo ingresos fiscales significativos, puede gastar mejor. Puede gastar mejor. Que es lo que le reclama la mayor parte de la población al gobierno. Y si gasta mejor, va a lograr también que muchos sectores sientan que pueden aportar más. Pero primero el gobierno tiene que gastar mejor. Yo creo que una de las líneas de cambio importante tiene que ver con el tema de las compras gubernamentales. Y ahí yo quiero que usted me dé un chancecito para hacer una pausa y retornamos con ese tema. Bien, estamos de regreso con la segunda parte de este interesante conversatorio con el doctor Pelegrín Castillo. Antes de volver a este tema fabuloso, que yo creo que ahí hay muchas cosas que hablar, que es el tema de las contrataciones del Estado, permíteme, doctor Pelegrín, darle las gracias al grupo del Banco Mundial, la oficina del Banco Mundial en la República Dominicana, que inclusive yo creo que es un tema que vamos a discutir después del tema del gasto, que fue una presentación que hizo la semana pasada conjuntamente Banco Mundial y el Ministerio de Economía. Algunos dirán, pues, otro estudio más sobre la República Dominicana, pero como un documento, como probablemente los estudios anteriores, CEPAL, los papeles de trabajo que se hizo para documentar la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que han sido la publicación hace poco tiempo del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, pues este documento que se llama De la crisis financiera internacional al crecimiento para todos, notas de política de la autoría de Robi Senderovich, que probablemente próximamente tendremos aquí con nosotros. Ahí se habla nuevamente no solamente del diagnóstico, yo creo que todo el mundo conoce básicamente el diagnóstico, aunque hace falta hablar más de esto, y habla obviamente también de posibles medidas que son las mismas que hemos visto de cierto modo, lo cual me hace pensar que probablemente todos sabemos lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer ahora no es estudiar, sino hacerlo. Y en esta parte precisamente, yo creo que el doctor Castillo ha tocado uno de los temas fundamentales. En este seminario precisamente, el ministro de Economía, Temístocle Montaz, que siempre entendemos que tiene un juicio inteligente sobre los temas, planteó algo que obviamente es muy polémico, y creo que es lo que usted estaba a punto de desarrollar antes de irnos a la pausa, de que la presión tributaria en la República Dominicana es bajísima, con eso no se puede trabajar. Usted viene con un tema que obviamente yo creo que mucha gente comparte, que el mismo Banco Mundial hace 5 años publicó 3.000 páginas sobre cómo el Estado administra el gasto. Y yo creo que probablemente, como usted estaba diciendo, antes de hablar de incrementar la presión tributaria, quizás hay que revisar la estructura del Estado. Mira, yo decía que el gobierno tiene que hacer una reforma del gasto. Eso implica, en primer lugar, estandarizar las compras. No puede ser que el sector público compre por 80, 100 departamentos de compra los mismos bienes, los mismos servicios, sin una estandarización, sin unos criterios mínimos de qué necesita un Estado como el nuestro. Eso es lo primero. Por otro lado,
el Estado tiene que, en algunos renglones básicos, donde se invierte mucho, que usar su poder de compra. Claro. No lo usa. No lo usa porque compra los mismos bienes y servicios por 80, 100 departamentos diferentes, a proveedores diferentes, a precios diferentes, con condiciones diferentes. Entonces, Y muchas veces más caro que el propio sector eso, privado, que compra menos. además de que da origen a situaciones de corrupción, de poca transparencia, de quejas, por otro lado, los precios evidentemente no son los mejores. Si el gobierno usara su poder de compra, podríamos hablar perfectamente de unos ahorros del 30 al 40%. Una empresa multinacional que compra de manera centralizada se ahorra del 30% de lo que... Suponiendo que no pelee otra cosa. Si es el Estado, imagínate, si eso va a representar ahorros significativos. Otro aspecto importantísimo. Que es lo que en economía se llama la economía de escala. Claro. Como usted compra mucho, usted tiene la oportunidad de negociar las mejores condiciones. Incluso hasta de imponer condiciones, porque cuando el Estado va a comprar, si compra como sector público, como gobierno central, o con una política unificada, definitivamente que impone condiciones. Pero por otro lado... Pero ahí, y excúseme la interrupción, el Estado también tiene que jugar un papel diferente en cuanto a cómo paga. No, ahí voy, espérate. Son algunos aspectos relacionados. Sí. Las contrataciones del Estado, sí, la formalidad de los contratos, también tienen que estar estandardizados. Sí. Ahí no puede haber acomodamiento para un proveedor, para un agente de mercado, no. El gobierno tiene contratos tipo para diferentes tipos de operaciones. Y eso nos lleva a otro tema fundamental: cómo paga el gobierno, cómo maneja su deuda el gobierno. Porque evidentemente trabajar con el gobierno, cuando el gobierno abusa, porque fíjate, no usa su poder de compra, pero en el pero tema de pagos cuando quiere retrasar los pagos o declararse en algunos casos en términos reales insolvente o resistente al pago, óyeme, a los agentes de mercado les plantea un problema muy serio. Entonces, si se trabaja con esos cuatro aspectos, yo me atrevería a decir que el gobierno dominicano pudiera lograr economías impresionantes. Pero vamos a otro aspecto, también relacionado: la forma en que se construye aquí en República Dominicana. Yo pedí los datos del costo unitario del aula de educación. 2.200.000 pesos. Un aula. 2.200.000 pesos. Y obviamente eso tiene que ver con la forma en que se contrata y la forma con que se paga. Si nosotros usáramos más como Estado el prefabricado y las estructuras únicas, modulares, multiuso, el Estado puede darle respuesta, porque el Estado está para darle respuesta a las necesidades de la sociedad, de la ciudadanía, de las comunidades. No para que el compañerito tal tenga la oportunidad de manejar una contrata, de resolver un problema de tipo personal o de tomar un avance para una jipeta, y eso aplica a todas las construcciones del Estado. No quiero focalizarlo en un área específica. Esos son cambios importantes, pero son cambios culturales, porque cuando yo vengo diciendo que aquí necesitamos superar el esquema clientelista populista y de negocios rentistas, me refiero a cambios de esa naturaleza. Yo estaba pensando en eso, te estaba haciendo esa sugerencia que para mí es maravillosa. El problema es lo que es el costo político, ¿no? Y el clientelismo, pero ese tipo de ¿qué cosas. costo estamos pagando ahora?